El Lost Media, o material perdido, se ha vuelto una categoría popular en temas de misterio. Hay material perdido sobre películas, libros, publicidad, pero también sobre cosas de internet, y entre estas se encuentran historias muy populares, conocidas como creepypastas. Y es precisamente una de estas historias de terror de internet la que abordaremos el día de hoy. Durante 10 años, la gente ha estado buscando una creepypasta perdida de la que sabemos unas cuantas cosas. La llamaremos Red Army Killed God, o por su traducción al español, El Ejército Rojo mató a Dios, ya que nadie se pone de acuerdo en el verdadero nombre de esta historia, y todas las descripciones de la creepypasta son casi iguales. El Ejército Rojo encuentra a Dios en Siberia, por lo que deciden experimentar con él y posteriormente matarlo. Aquí hay una traducción de uno de los múltiples posts de Reddit que existen solicitando dicha información. Puede haber sido una historia del foro No Sleep o algo similar, pero lo recuerdo con mucha fuerza. Creo que lo encontré en la portada de un foro de creepypastas espeluznantes hace unos 5 años. Por lo que puedo recordar, es una historia corta sobre la Unión Soviética encontrando a Dios en el desierto de Siberia en la década de 1970. Luego lo matan y realizan pruebas / usan piezas de su cadáver para desarrollar su tecnología. Esto puede no estar relacionado, pero creo que había una imagen adjunta de 4 hombres armados en la nieve rodeados de ramitas o arbustos, los 2 principales estaban sonriendo y sosteniendo un gran trozo de piel o escondiéndose con palos mientras los otros 2 miraban intensamente. Me da escalofríos cada vez que pienso en ello, pero el concepto siempre ha sido tan fascinante para mí que se quedó conmigo cuando lo leí. Si alguien tiene alguna idea, por favor ayúdame a resolver esto, lo he estado pensando desde hace algún tiempo. Parece un argumento interesante, pero los detalles son difusos. Por lo menos, una gran cantidad de usuarios lo tenían claro. Recuerdan haber leído esto en el foro X de 4chan hace muchos años. Algunos de los detalles más comentados por la comunidad y que dieron indicios de cómo podía ser la historia fueron los siguientes. La historia era larga y no estaba muy bien escrita. Sin embargo, había algunos usuarios que también comentaban que en realidad era muy corta. En cuanto a la trama de la narrativa, se cree que en la historia todo el descubrimiento fue accidental, ya que los personajes originalmente buscaban encontrar a Dios y especulaban que debido a la naturaleza del mundo, había abandonado a la humanidad. También en la historia, se sabía que un científico era el que había hecho el descubrimiento de lo sucedido. De igual forma se sabía que el Ejército Rojo fue el que estuvo detrás de esta matanza durante una de las guerras mundiales, además de que este mismo ejército también encubrió esta atrocidad. La historia se cree que terminaba con un monólogo del científico que descubrió lo que había pasado. Era algo así como, y cito, "Ya lo habíamos encontrado, Dios está muerto y lo matamos". Esta historia también se tiene en claro que no tiene nada que ver con el famoso creepypasta Gateway of the Mind, también conocido en español como el Portal de la Mente. Pero ¿qué sería de una buena creepypasta sin su particular imagen adjunta? La descripción menciona que junto con la historia se divulgaba una foto de 2 o más soldados soviéticos sosteniendo la piel de Dios con 2 palos. Un usuario de Reddit incluso se animó a realizar un Photoshop a modo de recreación de cómo recordaba la imagen que venía adjunta en esta historia. Curiosamente, muchos usuarios también recuerdan la imagen de una forma similar, pero como siempre suele pasar con las creepypastas, la imagen solo está ahí para causar una mayor impresión sobre el lector. Por lo que investigando un poco más, descubrieron que la imagen no era más que la siguiente fotografía un poco editada. Esa foto, de hecho, era popular en los círculos de internet de historias y fotos espeluznantes y aterradoras. Su contexto real es en cierto modo mucho más aterrador, ya que se trata de una fotografía inédita de la guerra de continuación en el año 1942 en el país de Finlandia,
donde se muestra a un soldado ruso desollado y decapitado con la piel colgando de una rama de un árbol y sus compañeros de escuadrón comiendo su carne. Sin embargo, Olli Klumola, un experto en fotografía de guerra finlandés y conferencista que publicó sobre el tema, aparentemente dijo en una entrevista que aunque la foto es legítima y no está manipulada, y aunque el canibalismo sí ocurriera en las guerras mundiales, es muy probable que en esta foto se nos muestre la piel que probablemente pertenezca a un alce. Sin embargo, no se tiene nada claro, por lo que será mejor dejar esta postura a la elección del espectador. A estas alturas, muchos se preguntaban si esta historia era algo similar a lo que sucedió con el anime Go for a Punch u otros Lost Media, que pues en realidad nunca existieron realmente. Volviendo al tema de la historia, años más tarde, alguien volvió a preguntar por la historia en el subreddit Tip of My Tongue, dedicado a preguntar por cosas que no recuerdan su nombre. Una de las respuestas obtenidas fue muy esclarecedora. He estado buscando en internet durante horas sin mucho éxito. Tengo la historia rastreada hasta alrededor de 2008 o 2009. Un sitio dijo que estaba flotando alrededor de la comunidad X en 4chan en ese entonces. Se menciona anecdóticamente en muchos lugares, y aparentemente inspiró a toda una comunidad en línea, el sitio web de Global Occult Coalition. Veo que se hace referencia en algunos sitios como un creepypasta perdido. Aquí se confirma algo muy importante, algo en lo que mucha gente estuvo de acuerdo. La historia era bastante antigua y databa del año 2008 o 2009, y los últimos años en los que la gente recuerda haberla leído y que por ende estuviera disponible en internet era alrededor del año 2014. La comunidad a la que se hace referencia es la web Global Occult Coalition. Pero, ¿qué es esta web? Pues si entramos a la web y vamos a la pestaña About, encontramos la respuesta. La Coalición Oculta Global es un grupo de interés creado por Kane Petus Crow en los primeros días de la wiki de la Fundación SSP, inspirado en un creepypasta sobre cómo el Ejército Rojo Soviético mató a Dios en la década de 1950 y que, según esta narrativa, postuló la existencia de una fuerza separada, pero igualmente poderosa. Esto en el mundo paranormal. Explicándolo un poco más a fondo, si la Fundación SSP, muy conocida en internet, se dedica únicamente a encontrar, capturar y contener objetos paranormales, la coalición se dedicaría a un enfoque mucho más directo y diferente, la destrucción total de lo paranormal. El que no esté familiarizado con la ficticia Fundación SCP puede encontrar mucha información en la red fácilmente. La coalición es una derivada de esta organización, y la clave aquí es la frase que se encuentra en la parte de esta página, donde dice, inspirado en un creepypasta sobre cómo el Ejército Rojo Soviético mató a Dios en la década de 1950. Esta es la prueba definitiva de que esta creepypasta sí existió. Sabiendo esto, la búsqueda fue algo un poco más sencillo y al final se lograron tener buenas noticias. Creo que había visto a personas buscando la historia o la imagen varias veces a lo largo de los años, desde hace mucho tiempo, antes de verla mencionada en una publicación aquí hace unos meses. Me di cuenta de que la gente rebuscaba toneladas de información de la SCP, investigando el vertedero de publicaciones de 4chan de 2006, 2008, como la publicación de SCP-173, que sabía que era una buena fuente para los creepypastas perdidos, etc. Simplemente conecté algo como Dios soviético muerto en la búsqueda por texto de un thread archivado en old.sage.moe y esta publicación fue el único resultado para el tablero X. Pensé que era un poco cercano a lo que la gente estaba buscando y publiqué un enlace, luego me encontré que fue la inspiración de Global Occult Coalition. El enlace del que hablaba la publicación es el siguiente, y se trata de una conversación dentro de la narrativa
sobre cómo convertirse en un cazador de monstruos. En dicho enlace de la larga conversación archivada se puede encontrar el siguiente texto. La razón por la que los monstruos ya no deambulan libremente por el mundo es simple. La ciencia ha progresado hasta el punto en que se pueden matar fácilmente. Los monstruos dependían de que la humanidad permaneciera tecnológicamente inepta. Esta fue la razón de la Edad Oscura cristiana, entidades sobrenaturales deseando que la humanidad no pudiera desafiarlos por el gobierno del planeta. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos durante la Guerra Fría se comprometieron a dar muerte a cualquier entidad sobrenatural de alto nivel que encontraran. Públicamente, esto se reconoció solo como prueba de armas nucleares. Nietzsche se equivocó cuando afirmó que Dios estaba muerto. La Unión Soviética no ejecutó a Yahvé hasta el 30 de octubre de 1961 por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el liderazgo de ambos gobiernos hoy ha vuelto a caer bajo su dominio, y no está claro quién se enfrentará ahora a ellos. Las entidades sobrenaturales menores son excepcionalmente vulnerables a los metales pesados. El plomo es bastante efectivo, pero el uranio empobrecido es mejor. Los disparos individuales no son mortales para ellos, pero los golpes repetidos pueden derribarlos rápidamente. La vulnerabilidad a la plata es la desinformación, ya que es mucho menos eficaz que las balas de plomo ordinarias. El advenimiento de las armas semiautomáticas y completamente automáticas puso rápidamente bajo control el problema de los monstruos, y hoy en día la gente está tan desconectada de los problemas que causaron en el pasado que muchas personas no creen que alguna vez existieron. Ese texto está bastante lejos de ser un creepypasta. Sin embargo, es lo más cercano a la historia que se estaba buscando por mucho tiempo. Aunque muchos dudaban que ese simple texto fuera la historia que buscaron durante los últimos años, se aseguraron preguntando a Kate Paydos Crow, creador de la organización, y este confirmó por email que en efecto, la historia en la que se basó era de este texto. Entonces, podemos concluir que esto nunca se trató de una historia completa. O si no, tendríamos el hipotético caso de que al menos la que todos estaban buscando nunca fue una historia real. Quizás alguien eventualmente escribió una historia basada en esa idea, pero evidentemente esa no era la que la gente estaba buscando originalmente. Para muchos, fue en cierto modo una decepción. Con el tiempo, la gente olvida lo arcaicos que eran muchos creepypastas en sus inicios, cuando ni siquiera eran llamados así. En aquellos días no hacía falta una gran historia y registros de incidentes para asustar a la gente, solo unas pocas palabras y una imagen espeluznante que acompañaron una breve narrativa. Quizás este es un ejemplo de una mala jugada de la mente, y todos los usuarios que estuvieron involucrados en esta búsqueda pensaron que se trataba de algo mucho más grande de lo que realmente era. Sin embargo, el asunto no está resuelto, al menos no del todo, ya que algunos usuarios aseguran que esa no es la historia que leyeron originalmente y que no la recuerdan así para nada. Es posible que alguien escribiera una especie de continuación o expansión, y eso es realmente lo que están buscando. De ser así, la historia seguiría completamente perdida.